Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, señora Lidia Serantes. Aquí estamos para compartir esta entrevista con este espacio de Conexión Holística, de la revista Conexión Holística. Y hoy la invitamos para poder hablar de las cartas sagradas, de las cartas sagradas femeninas, o femenino. Me gustaría que vos cuente bien de qué se trata, cómo es este sistema de cartas, de lecturas, pero me gustaría que antes de eso te presentes, nos cuentes quién sos, dónde estás residiendo en este momento, y ahí empezamos a desandar este camino con esta relación tan especial con las cartas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias Mari. Bueno, ¿quién soy? Soy Lidia Serantes, Li para todos. Estoy habitando en Burucuyá, Corrientes, ya hace unos cuantos años, tierra que nos cobijó, yo siempre entre esteros y lagunas, ahí. Y, me gusta definirme como una peregrina que camina sobre el manto de la Madre Tierra, ahí tratando de conectar al servicio, ahí, en esta etapa de la vida, al servicio siempre de la naturaleza y especialmente en los procesos, en acompañar procesos de autoconocimiento. Los míos, primeramente, caminándome y acompañando a otros también a caminarse ahí. Creo que conocernos es lo que nos permite acercarnos cada vez más a elegir, a la libertad, al amor, ¿no? Así que bueno, por ahí van, y estas cartas tienen mucho que ver con ese camino. ¿Cómo llegaron a vos esas cartas? ¿Puedes mostrarlas? ¿Las tenés a mano y para mostrarlas? Porque son especiales. Sí, las tengo a mano, son las cartas del oráculo de la mujer sagrada. El A ver oráculo de la si ahí mujer se sagrada. logran ver, Ahí así. está. Sí, sí, Ahí sí. están. Son, son circulares, son negras, su dorso, digamos, es negro, porque tienen que ver con la nutrición, con la tierra fértil, decimos siempre. Y mientras estábamos empezando, ya se dio vuelta una, así que te la voy a mostrar, es muy hermosa. ¡Ay, qué bonita! Sí, se llama El Laberinto y es justamente entrando a mi espacio sagrado para ir a conectar con el camino del autoconocimiento, ¿no? Y las cartas llegaron en la búsqueda de saber quién soy, quién quiero ser, qué es, qué es eso más que cuando ya tenemos resuelta la vida, estudiar, trabajar, la familia, plantar el árbol, tener el hijo. Dijo, tengo 2 hijos maravillosos, una familia elegida, conocimos una pareja, nos seguimos eligiendo. Entonces, bueno, es como decir, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más es? ¿No? Y ahí empieza un camino interno muy fuerte de autoconocimiento, de aprender a mirarme, no tanto mirar hacia el servicio hacia afuera, sino también hacia adentro. Y en ese camino aparecen estas cartas, aparecen de la mano de otras cartas que se llaman el Oráculo de la Energía Femenina, de Mayra Fariña de Chile, con las primeras cartas que yo tuve, y ella honra en su libro a Mónica Glusman, que es la creadora de estas cartas, el Oráculo de la Mujer Sagrada. Así que a través de esa lectura yo llego a estas cartas. En febrero justo viajaba a Buenos Aires, desde acá, desde Corrientes, por vacaciones y temas familiares, y ahí la conocí a Mónica, fui a comprar su oráculo, estas cartas que me hacían como mucho sentido, y me resonaban mucho, quería saber qué es esto de la mujer sagrada y cómo va. Yo nunca había hecho lecturas de tarot, no conocía cartas, nunca había pedido que alguien me hiciera una lectura de cartas tampoco, no había estudiado ninguna medicina holística, no, yo vivía en automático, hasta esa etapa de mi vida. Y en esa búsqueda de empezar a encontrar otros sentidos a las cosas, llego ese verano. Y entonces ella me ofrece un seminario que iba a dar en otoño para si yo quería tomar la formación para conocer en profundidad las cartas y
trabajar como consultora el día de mañana, ¿no? Sí, 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 sí. Em, y bueno, y así me volaron la cabeza y me conectaron el alma, digo yo, que me hacen mucho sentido. Y en ese otoño siguiente me fui a formar. Estuve allí formándome con ellos, en un seminario intensivo y después en un camino de retroalimentación ahí de muchos años. Somos ya muy, muy amigas, es mi hermana de la vida. Ha venido acá en Buruyá y yo cuando voy a Buenos Aires siempre nos agendamos. Y estas cartas son, yo digo que son como espejos, nosotras decimos, va, que son como un puente para conectar con nuestro interior. Y lo que sostenemos es que no, que funcionan como espejos donde ir a mirarnos. Claro. Eh, no son predictivas, no adivinan el futuro, no nos dan soluciones instantáneas, nos ayudan a mirarnos. Ese es el sentido de estas cartas. Ujú. Tiene 78 arcanas, que son como las distintas facetas o las distintas formas en las que podemos conectar. Y esas arcanas traen mensajes, que siempre es el mensaje que nuestra alma necesita escuchar. Ujú. Eh, están todo el mazo, a diferencia de un mazo de tarot que tiene arcanos menores y arcanos mayores, Sí, y sí, sí. tienen esos significados y los números. Esto es un oráculo, está compuesto por 6 senderos. Los senderos tienen que ver con las distintas formas y momentos, el sendero, los elementos en el aire, el agua, el fuego y la tierra. Hay un sendero por cada uno de esos elementos que conectan con esas energías. Hay un quinto sendero que se llama heridas portal, que lo que trae es poder ver distintas heridas que los seres, no solo las mujeres, los seres humanos, atravesamos en nuestra vida, a veces más de una herida, a veces más de una a la vez, a Claro. veces más de una misma herida varias veces, ¿no? En estas cosas que necesitamos ir a aprender y a ver, mirar siempre con nuevos ojos. Y lo maravilloso de ese sendero es que nos muestra de frente esa herida. Y cuando comprendemos ese mensaje, nos propone como un caminito para poder ir a ver la mujer que nos está esperando, esa mujer plena, esa mujer arcoíris, cuando Mm. podemos salir del rol de víctima de esa herida, atravesarla como un portal de sanación e ir hacia esa plenitud que está esperando para ser habitada. Ujú. Entonces es como una llave interesante. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. ¿Cómo fue para vos ir transitando ese proceso? Porque para después poder compartir, estimo yo, y considero que es así, poder compartir un saber o poner al servicio una determinada herramienta o técnica, primero hay que pasarlo por el cuerpo. Primero Totalmente, tiene que vivenciarlo, saber de qué se trata. totalmente. ¿Cómo fue ese proceso para vos? Ese proceso fue extraordinario. Me llevó, primero hice un proceso de un año de conocer las cartas, de todos los días sacar una carta y conectar no solo con el mensaje que desde el aprendizaje dentro de la formación sé que tiene, sino Ujú. también de qué significa, qué me trae información para mí hoy en este momento de esta carta, ¿no? Claro. Ese proceso lo sostuve durante un año completo y después permanentemente en conectar, en hacerme lecturas, en ir a la búsqueda con distintas situaciones que voy atravesando, que a veces ni siquiera hay una lectura, hay lecturas como específicas para distintas cosas, pero también a veces es, bueno, estoy atravesando esto, bueno, ¿cómo puedo ir a mirar las cartas para comprender un mensaje para esta situación? Y en el momento se diseña la lectura para buscar esa información que estamos necesitando desanudar, Mm. ¿sí? Y yo siempre digo, si bien con la formación y el camino propio uno se convierte en consultora de estas cartas, animarse a ir a poner esto al servicio, a mí en lo personal me llevó muchos años. Ujú. Sí, yo hice el curso en 2014 y creo que la habilitación interna me debe haber llegado en el 22, una cosa así, Claro. ¿no? Porque nada, porque uno siempre tiene como esto de, bueno, no quiero meter ruido, no quiero decir zaraza, no quiero, si lo que estoy viendo es para mí o es para el consultante, ¿no?
todo esto que uno cuando por lo menos intenta caminar en autenticidad y en responsabilidad, se pone en juego. Sí. No es que no hay recetas. Entonces, poder abrirme a la posibilidad de ser permeable, a ser canal, a que los mensajes que están llegando son los que tienen que llegar para la persona que se abrió a llegar a estas cartas y a la consulta, a mí me llevó esa cantidad de años, ¿sí? Ujú, ujú. Sí, 7, 8 años. Y en ese, Quizás sí, con amigas, una lectura, claro, una charla, estar en un círculo de mujeres y sacar cartas, esto era algo como más habitual, pero a brindar una consulta de una manera que yo sienta que es cuidada, amorosa, profesional y que los mensajes eh, que llegan son los que tienen que ser para quien viene a consultar, tanto varones como mujeres, sí me llevó esos años. Es como decís vos, pasarlo por el cuerpo y habilitarnos como canal en ese sentido, ¿no? ujú. Sí. Cómo se aprende? Digo esto porque siento que es una pregunta que hay que tener cada vez más presente, ¿no? Esto de distinguir cuándo el mensaje es para el consultante y cuándo el mensaje es para uno. Porque estimo que hay una línea muy finita allí, ¿no? Sí, nosotros sostenemos que yo sostengo, y así lo he aprendido mis maestras, que lo que llega siempre espeja a todos los que están involucrados, Bien. ¿no? Como primera información. Y entonces, cada vez que yo hago una lectura para un tercero, también tengo que revisarme, ¿no? Eh, mi forma de hacerlo es desde el momento en que la persona entra a la lectura, si es presencial, las cartas las maneja el consultante. Ujú, Entonces yo siento que ahí la energía primaria de lo que está sucediendo tiene que ver con lo que esa persona necesita mirar, ¿no? ujú. Escuchar, sentir. Cuando es una lectura online, lo que hago es trabajar con la persona para ir todo el tiempo chequeando el campo y lo que está necesitando, los lugares. Y también a veces me piden que sean asincrónicas, que también lo hago, que van grabadas. Entonces lo que yo hago es yo prepararme y trabajar con el vacío interno fuertemente, digamos, ¿no? Hacer una meditación y limpieza, preparar el espacio, tal cual fuese un encuentro presencial, Claro. para el espacio, un saumo, una bruma, y yo entrar como en ese campo de información totalmente disponible y desde un lugar, desde lo más vacío que uno puede estar, ¿no? Bien, Mm. somos humanos también, No, pero no, sí, seguro, seguro. Dentro de y los, claro. poniendo mucha conciencia, la misma conciencia que hubiera en un encuentro presencial, en una situación virtual, digamos, Ujú. ¿no? Sí, Me parece maravilloso y lo remarco, esta cuestión de tener respeto por el proceso que se va a dar, a llevar a cabo, por un respeto por el consultante y por el manejo, el uso de esta técnica. sí, Estimo que eso también para vos marca una gran diferencia porque no es lo mismo sentarse a hacer una consulta con el oráculo a ponerte a charlar con una amiga. Entonces me parece muy interesante esa no, diferencia, esa entrega que sí. uno hace también. Sí, sí, yo además abro el espacio para mí, mi lugar donde yo veo la divinidad y conecto con la espiritualidad, tiene que ver con la naturaleza, entonces yo abro un altar donde convoco las energías presentes, que tiene que ver con los elementos y con la energía que mueve cada elemento y la divinidad en el centro de la rueda de medicina que cada persona tenga, porque lo importante es que el alma es transversal a cada uno de nosotros y no importa en lo que uno crea, todo tiene la misma esencia, que Claro. es el amor, la conciencia y tratar de caminar en esa coherencia. Ujú, Entonces para mí es ese cuidado, es una ceremonia, ujú, una, ya sea en una lectura de cartas presencial, online, o mismo, porque a veces también pasa que vamos en un círculo de mujeres, en una parte de un taller, trabajar con cartas, pero siempre es desde un lugar eh, de mucho cuidado, de mucho respeto, porque estamos tocando un lugar ahí, ¿no? ujú, ujú, ujú. Eh, ¿Cómo es el proceso de acompañamiento durante y posterior a la lectura? Porque hay mucha información que sale en ese tiempo de lectura, pero después
hay que procesarlo también. ¿Cómo haces el acompañamiento allí? Mira, hay dos, yo en este momento, y tiene que ver también con lo que el otro necesita y yo le puedo brindar, estoy haciendo como dos procesos. Algunos que ya están, ya son por ahí consultantes míos, me piden una lectura de cartas, comienza y termina en esa lectura. Pero lo que se movió genera un movimiento interno. Entonces después hay un feedback a través del WhatsApp. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con esto? Mirá, resolví tal cosa, ¿no? Hay como un ida y vuelta de escucha, por sobre todas las cosas, de mi parte y en presencia de corazón hacia ese movimiento que esa persona está haciendo gracias a lo que pudo ver, Claro. ¿no? Para su mayor bien, claramente. Y también estoy trabajando, digamos, en un proceso de cuando alguien quiere abarcar temas que por ahí llevan más de una consulta, lo que hacemos es como un proceso entre cartas, miramos las cartas, vemos la información que llega y juntas pensamos o creamos un ritual que nos permita hacer ese movimiento que la persona necesita hacer, ¿no? También estos rituales conectados claramente con los 4 elementos y con las energías disponibles de la persona, que es la consultante, del entorno, ¿sí? Tiene que ver con la ciclicidad de la luna, con la ciclicidad de la tierra, con las energías también mías, como ser la persona que acompaña ese proceso, y entonces definimos como un camino y por ahí son 3, 4 encuentros y hacemos un proceso, ¿no? Quiero trabajar en un determinado tema, o sea, una consultante que quería trabajar un determinado tema personal, bueno, que entonces hacemos como entre cartas y estos encuentros que son planificados también, ¿no? Y Claro. acordados, agendados para poder hacer a través de un ritual, y después volvemos a las cartas, hay como un ciclo ahí, ¿no? También. Y siempre acompañado desde, nada, la presencia, la escucha, ¿no? Ahí, en En estar este cerquita, último, como decimos. claro, en este último tiempo en el que sentimos que las redes sociales y la tecnología nos acercó mucho más en este mundo globalizado, también fue permitiendo de que cada vez más este tipo de herramientas y terapias se pudieran conocer, ¿no? ¿Cómo sentís vos que van llegando los consultantes a este tipo de propuestas? ¿Hay una mayor apertura? ¿Hay más preguntas? ¿Hay un atreverse más? ¿Cómo lo vas sintiendo? Hay varias cosas. Por un lado, yo siento que la tecnología favorece mucho, diversifica mucho. Podemos acceder a cientos de formas distintas y cada uno encuentra su camino, ¿no? Hay, yo siempre digo, hay una terapia para cada necesidad y para cada persona, ¿no? Porque Sí, unos conectamos con una herramienta, otros conectan con otra, con una forma, con una persona. A veces la misma herramienta la conectamos distinto, depende de quién sea que la aplica. Entonces eso para mí es como, estoy muy agradecida, muy agradecida. Y además que permite esto, ¿no? claro, Eh, sí, sí, sí. acercar y no solo difundir, sino acercar herramientas de una manera muy simple y muy cotidiana Ujú. a llegar al otro. Eso por un lado. Y a la vez, lo que siento es que la persona se permite más la posibilidad de abrirse a estas nuevas cosas, ¿no? Antes como quizás era más tabú de alguna manera, o más esto del que dirán, o andás a ver, no te metas con eso, fíjate. Hoy hay la difusión de esta cantidad de herramientas disponibles para caminos de autoconocimiento, para caminos de sanación, para caminos de conexión profunda, hace que uno pueda acceder a toda esa información y entonces animarse a ir a mirar qué es, y si no es, no resonás y no pasa nada, Claro. ¿no? Pero como ahí, yo creo que corre un poco el prejuicio, Mm. ¿no? Sí, Esta sí. posibilidad de acercarse con mayor información y más difusión. Mm. Eso Ujú, me parece. ujú. ¿Por qué consideras que una consulta contigo y utilizando estas cartas pueden significar un antes, un después, o por lo menos un puntal importante en la vida de una persona? A mí en lo personal, y me ha pasado todos estos años que lo he puesto al servicio, primero con vínculos familiares, amistades, ¿no? Y después ya de una manera más profesional,
que tienen mucha asertividad. Las cartas son, no hay, es como cada vez que hago una lectura la respuesta es, y sí, era eso. ¿No? Es como, y claro, es como, yo siempre siento que las cartas traen una información que está latente en nosotros Claro, y que no logramos terminar de comprender o no logramos darle forma. Es eso que anda dando vueltas, que lo sabemos, pero no lo terminamos de desentrañar. Y las cartas traen esa claridad, sí, claro. Sí, yo siempre, cuando saco una carta, les cuento de qué se trata esa carta, por qué se conecta ahí, con los colores, con las palabras, con las formas, ¿no? Entonces, ¿te hace sentido? Sí, la respuesta es, y sí. Y yo muchas veces no conozco las personas, a veces ni claro, siquiera los veo, claro. porque es un WhatsApp, Lidia, fulano, no sé, Bruno me está pidiendo, quiere que le hagas una lectura, ¿será que le podés hacer? Sí, decirle a Bruno que se comunique, me manda un mensajito, bueno, Bruno, te cuento cómo se trabaja, decime si hay algo en particular que vos quieras ver, si no te traigo una propuesta de algunas lecturas que te hagan sentido. No, sí, estoy necesitando esta para las heridas portal, porque ando con un tema que me anda enrulado. Bueno, ¿querés sincrónico o asíncrono? No, no, vos mándame los audios. Bueno, yo hago mi encuentro con las cartas, mi ceremonia, tal cual estuviera presente Bruno aquí, y lo preparo, lo armo y se lo envío, con fotos, con audios de WhatsApp, y él toma esa información, si quiere me hace una devolución, en el sentido de dónde le resonó, por qué le hace Claro. sentido, muchas veces se de vuelta y otras veces fue clarísimo, gracias, era lo que necesitaba, y queda ahí, ¿no? Y otras veces tanto en el presencial como cuando se hace a través de una videollamada, de un Zoom, hay como un feedback, pero a veces no es necesario porque la información es la que la carta trae. Claramente, si estás con la otra persona físicamente o virtualmente en la conversación y en el momento, hay un ida y vuelta, y entonces nos puede como seguir profundizando, ¿no? Mm, En lo que se está mostrando en ese campo. También no solo en la carta en sí misma, sino lo que se teje en esa lectura entre una carta y otra, depende de la ubicación que tenga, depende lo que se fue a mirar, ¿no? Si son, no sé, aliados para poder resolver una situación, si son elementos que dan fuerza, si es una situación que hay que ir a mirar, o hacia dónde va, o qué energía estamos transitando. Va a depender también de qué tipo de lectura sea. Hay lecturas como más cortas, pues hay otras que tienen que ver con unas situaciones puntuales que la persona esté transitando. Hay lecturas que llaman de la bola del tiempo, que tienen que ver con todos los aspectos de la vida, que incluyen muchas cartas, para ir viendo en lo laboral, en lo personal, en lo vincular, en lo de pareja, en mi cuerpo, ¿no? Es como, también depende de amplísimo, qué es lo que estamos buscando. Lo que yo claro, creo que siempre traen es comprensiones. Es como, sí, me tengo que hacer cargo de esto. Está bueno poder verlo de esta manera, ¿no? claro. Es como la apertura a la transformación. ¿No? Mm, A mí me parece, y es lo que por lo menos me devuelven quienes consultan conmigo estas cartas, que claramente no, yo trato de ser muy clara con eso, no hay predicción acá. Yo creo que somos co-creadores de nuestra vida, ¿no? claro, Y puede haber un pacto de almas, puede haber un destino, pero nuestras decisiones permanentemente y nuestros procesos de autoconocimiento son los que van a ir haciendo que eso sea de una u otra manera. seguro, seguro, sí, coincido con esa mirada. Me encantó esta claridad que nos aportaste sobre estas cartas, sobre este oráculo. Y yo creo que como sin querer empezaste sacando una carta, creo que deberíamos terminar esta entrevista con una carta y con la Bueno, interpretación de la misma, ¿no? A ver, ¿qué- bueno, que saquemos una carta y después si querés te puedo pasar la foto de esta. dale, por Vamos a sacar. ¿Vos querés que cuente? ¿Vos querés que las desparramo y me decís cuál? ¿Cómo lo lo que sentís? sientas, lo que sientas. Dejo guiarme por tu ¿No? intuición. Dale. Yo las voy a desparramar un poquito y voy a sacar Dale. una que esté ahí queriendo asomar. Muy, muy hermosa. No sé si se llega a ver allí. Sí, se ven colores. Una, sí, es una carta arcoíris, Ajá. se llama Iniciación y dice: despierto en mí, despierto a mi diosa interior, la melodía sanadora. Y lo que trae esta carta es una mujer que está despertando a su camino espiritual. Y es un espacio muy bendecido, hay
como si fuese no sé si llega a ver, una yaguareté, Sí, y de sí, sí, este eso sí, lado, sí, sobre este lado hay una mujer desnuda, sí, pelada, que sí. está siendo como bendecida y protegida, diciéndole que esas cosas internas que están allí están a su servicio también, ¿no? Arriba tiene una horca, ¿sí? Que es un símbolo de la diosa, que es la divinidad de la espiritualidad femenina, que es la espiritualidad en donde yo conecto. Ujú. Yo siempre digo que estas cartas que se llaman mujer sagrada tienen que ver con la mujer sagrada que nos habita. Y cuando decimos mujer sagrada no tiene Independientemente que ver del con... género, perdón, independientemente del género, ¿no? Exacto, independientemente, ahí va, independientemente del género, porque no tiene que ver con mujer o varón, sino con la energía femenina que todos los seres tenemos, energía femenina y energía masculina. Por eso es unas cartas que yo se las puedo leer sin ningún problema a un varón, porque a todos nos habita Mm, una energía. Somos seres duales, sí, ¿no? Y, y lo maravilloso de la palabra diosa es que integra al dios y a la diosa, ¿no? Es como la suma de las dos energías. ujú, Claramente todos ponen en el centro de esta palabra la divinidad que sientan, desde el respeto máximo a lo que cada uno cree, claro, ¿no? Yo la siento allí y esta espiritualidad la conecta ahí. Pero estas cartas lo que traen es esa sensación de encontrar como respuestas. Y bueno, y esta es como la iniciación, es la persona que está empezando su camino espiritual. Es mira, un camino totalmente bendecido, sostenido y acompañado por la divinidad. En este caso, las orcas es las palomas y las orcas son, y la luna claramente, ¿sí? Mensajes de protección y de divinidad. Y lo que trae es esa melodía de sanación que uno empieza a encontrar cuando empieza a caminarse, ¿no? Ahí, exacto. internamente. El camino al Sí. autoconocimiento justamente que es para sanar, tal cual. Que justamente fue la primera que salió Tal también, cual. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Tal cual. A ver si esta mano, esta es una carta 10, es una carta de... También las cartas están como divididas en mundos, de la 1 a la 4 es el mundo inferior, como si fuesen las raíces del árbol, donde está la introspección, más lo interno, ¿no? El movimiento después de la 5 y la 9 es como si fuese el tronco del árbol y es donde accionamos en el ámbito en el que somos en este mundo y en esta tierra. Y desde la 10 a la 13 son las cartas que tienen que ver más con lo transpersonal y lo comunitario. Mm, Y también los que nos conectan con el mundo superior, llamémosle como cada uno quiera, ¿no? claro, Lo más elevado, lo transpersonal, lo divino, ¿sí? Bueno, esta es una de esas, del mundo superior, justamente. qué Así belleza. que Me encantó. Señora, iniciando, sí, sí, aperturando. sí, 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 aperturando. De alguna manera también es lo que estamos haciendo con este ciclo de entrevistas para Conexión Holística, así que todo tiene que ver con todo y todo es perfecto. Así que gracias por sí. eso. Gracias, gracias a vos, María del Carmen, y gracias a tu hermosa audiencia siempre por estas hermosas puertas que abren. Hasta cualquier otro momento y seguramente seguiremos acompañando este proceso de Lee, esta mujer sentipensante, a quien ya consideramos una gran hermana y amiga. Gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias, gracias, gracias.